ver, el viernes pasado empezamos a comentar nuestras notas de la sesión 07, que trata de los enlaces covalentes y una parte muy importante que es las estructuras de Lewis. A partir de ahora, las estructuras de Lewis son muy importantes para los temas que vienen. Entonces, lo que tenemos aquí en la pantalla, bueno, pues H, raya H, es algo muy sencillo que le podemos llamar la estructura de Lewis para la molécula de hidrógeno. Ya lo comentábamos el viernes pasado. Entonces, les decía que con frecuencia los átomos quedan rodeados por 8 electrones de valencia. Esto es porque tratan de lograr la configuración tipo gas noble. Y entonces, como es relativamente frecuente, entonces a eso se le conoce como la regla del octeto. Entonces, claro que tiene sus excepciones, las cuales vamos a comentar, a discutir el siguiente miércoles. Bueno, ahora, les mencionaba que los átomos, sean iguales o diferentes, pueden compartir más de un par de electrones para lograr el octeto. Eso es lo que nos lleva a la existencia de enlaces dobles, de enlaces triples, ¿sí? Y bueno, cuando escribimos estructuras de Lewis, pues siempre expresamos a los electrones de enlace por medio de una raya o un guión, ¿sí? Y los electrones que están libres o electrones no compartidos, los vamos a ver con puntos, ¿sí? Como en esto que estamos viendo en la pantalla. Entonces, en el fluoruro de hidrógeno, pues tenemos 3 pares libres en el flúor y un par enlazante. Así se le llama a estos pares de electrones. En el agua tenemos 2 pares enlazantes y 2 pares libres, ¿sí? En el metano, pues tenemos 4 pares enlazantes y el carbono no tiene pares libres, ¿sí? Entonces, fíjense que el carbono está cumpliendo la regla del octeto con puros pares enlazantes. En cambio, el nitrógeno en el amoníaco logra el octeto con 3 pares enlazantes y además un par libre. Bueno, ok. Les comentaba que cuando tratamos con una especie que tiene carga eléctrica, como por ejemplo el ion sulfato, este es el sulfato, entonces debemos de encerrar a la estructura propuesta a través de un paréntesis cuadrado, ¿sí? Y poner en la parte superior derecha la carga de la especie iónica. Entonces, en el caso del ion sulfato ya estamos viendo, por ejemplo, que el azufre va a quedar rodeado de 12 electrones. Recuerden que cada rayita cuenta por 2 electrones. Entonces tenemos 4 abajo, son 8, 10, 12. El azufre está rodeado por 12 electrones, lo cual, bueno, pues es una excepción a la regla del octeto. Los oxígenos que vemos por aquí, tanto el que tiene un doble enlace,
como los que tienen enlace sencillo, todos cumplen la regla del octeto. ¿Sí? Bueno. Ok. Nitrógeno es una molécula muy sencilla, átomos iguales, y el octeto se logra a través de la compartición de 6 electrones. ¿Sí? 6 electrones de enlace más un par libre, octeto para el nitrógeno y lo mismo para el que está a la derecha. ¿Sí? Bueno. Ok, todo esto lo comentábamos el día viernes, lo estoy pasando más o menos rápido. Decíamos que cuando pasamos de enlace sencillo a enlace doble, la energía de enlace se incrementa. Y si pasamos de doble a triple, también la energía de enlace aumenta un poco más. Entendiendo que la energía de enlace pues es la energía necesaria para separar a los átomos que están enlazados. ¿Sí? Entonces, un detalle importante en esto también es que un enlace sencillo normalmente va a ser más largo que un enlace doble. ¿Sí? Y el doble es un poquito más largo que un enlace triple. ¿Sí? Más adelante vamos a regresar a este detalle y con más datos. Bueno, ok. Vamos a ver. Comentábamos acerca de los detalles de los enlaces covalentes, que pueden ser polares o no polares. ¿Sí? Y eso pues va a depender de cómo es la compartición de los electrones en los átomos que están enlazados. En el covalente no polar la compartición es equitativa. Y en el covalente polar la compartición de los electrones pues no es equitativa. ¿Y esto de qué depende? Pues de una propiedad nueva que mencionábamos, que es la electronegatividad. ¿Sí? Esa pues es una propiedad de los átomos cuando están enlazados. ¿Sí? Y es su capacidad para atraer hacia sí mismo a la densidad electrónica del enlace químico. Entonces, en un enlace covalente polar, el átomo más electronegativo tendrá la densidad electrónica desplazada hacia él, ¿sí? Porque pues tiene más capacidad de atracción de electrones. Bueno. Ok, esto de la electronegatividad es un concepto muy importante en la química. Fue desarrollado por Linus Pauling y en su escala son valores relativos, ¿sí? El flúor tiene el valor más alto, 4.0, y el cesio tiene el valor más bajo, 0.7. ¿Sí? Y ya comentábamos que en la tabla periódica, pues la electronegatividad se va a incrementar de izquierda a derecha hasta los halógenos. Los gases nobles no presentan electronegatividad, no se reportan sus valores. Y si hablamos de un grupo, bueno, pues el elemento más electronegativo en un grupo pues es el que se encuentre más arriba. ¿Sí? Esté más arriba. Bueno, ok. Si nosotros calculamos la diferencia de electronegatividad, el valor absoluto, entre dos átomos que están enlazados, pues tendremos idea de qué tan polar es un enlace químico. ¿Sí?
Si la diferencia es 0, pues el enlace es covalente no polar. Si la diferencia de electronegatividades es de 2 o menos de 2, pues típicamente diremos que nuestro enlace químico es un covalente polar. Y si es más de 2 la diferencia de electronegatividad, pues diremos que nuestro enlace químico es un enlace iónico, como en el cloruro de sodio. ¿Sí? Bueno, ok, le avanzo más aquí. Y el hecho de que la densidad electrónica esté desplazada hacia un átomo, eso hace que en una molécula muy sencilla como fluoruro de hidrógeno, tengamos que uno de los lados tiene carga parcial negativa, que es donde está el flúor, porque es el más electronegativo. Y del lado contrario tendremos una carga parcial positiva en el hidrógeno. ¿Sí? Entonces, más adelante representaremos esto de la polaridad en las moléculas a través de flechas, a través de vectores. ¿Sí? Y una vez que manejemos correctamente las geometrías moleculares, entonces podremos decir si una molécula es polar o no es polar. Eso más adelante. Bueno, ahora, les decía que es muy importante escribir correctamente las estructuras de Lewis. Y cuando tratamos con moléculas, pues digamos diatómicas, bueno, pues eso es relativamente fácil, pero ya cuando tenemos 3 o más átomos enlazados, pues conviene seguir un cierto procedimiento, que es muy sencillo. Con la práctica no necesitamos acordarnos ni de los pasos, pero para empezar, bueno, pues tenemos que seguirlos. ¿Y en qué consiste? Bueno, si queremos hacer una estructura de Lewis, primero debemos de sumar los electrones de valencia de todos los átomos. Si estamos tratando con una especie cargada, con un ion, entonces sumaremos o restaremos electrones como sea necesario. Si es un catión, pues quitamos electrones. Si es un anión, pues agregamos electrones. ¿Sí? Luego, debemos escribir los símbolos de los elementos y unirlos primeramente por un enlace sencillo. Todo enlace sencillo va a representar un par de electrones que se está compartiendo. ¿Sí? Con frecuencia los átomos van a estar unidos en el orden en que se escribe la fórmula, pero no siempre. ¿Sí? Veremos ejemplos donde nuestra fórmula química la vemos como XY subíndice N. Y eso significa que N átomos de Y están rodeando al átomo X. Y nuestro átomo central, en la mayoría de las veces, pues va a ser el menos electronegativo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Una vez que hemos unido a nuestros átomos con enlaces sencillos, procederemos a completar el octeto de los átomos que están rodeando al átomo central. Pero claro, no hacerlo con el hidrógeno, porque el hidrógeno no puede soportar un octeto, solamente puede soportar 2 electrones. Ahora, una vez que hemos completado octeto, si sobran electrones, pues los vamos a asignar al átomo central. ¿Está? ¿Y qué pasa si nos faltan electrones para que el átomo central tenga un octeto? Bueno, pues lo que haremos
es tomar uno o más pares electrónicos de los átomos vecinos. Y entonces propondremos enlaces dobles o inclusive enlaces triples. ¿Sí? Bueno, con estas sencillas reglas podemos hacer unos ejemplos y después de ellos regreso aquí al concepto de la carga formal y lo practicamos. Entonces, vamos a ver unos ejemplos sencillos de cómo hacer estructuras de Lewis. Vamos a ver, aquí tengo. Los tuve que hacer a mano porque estos esquemitas son complicados de hacer, ¿no? Entonces, bueno, los hice a mano. Aquí se pide la estructura de Lewis del tricloruro de fósforo. Y entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, primero reconocer que el fósforo está en el grupo 5A. Y si está en el grupo 5A de la tabla periódica, entonces eso significa que tiene 5 electrones de valencia. ¿Sí? Multiplico por 1 porque nada más hay un fósforo en la fórmula química. El cloro está en el grupo 7A, que es el grupo de los halógenos. Eso significa que tiene 7 electrones de valencia. Pero yo tengo 3 cloros en la fórmula química, entonces son 7 por 3, lo cual da 21, más 5 del fósforo, tenemos 26 electrones de valencia. Y esos 26 electrones deben de aparecer en la fórmula de Lewis, ¿sí? O estructura de Lewis. Entonces, ya que tengo los 26 electrones de valencia, pues ya cumplí con el paso 1. ¿Sí? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, nos dicen por ahí los pasos que están anotados un poquito más arriba. Dice, empezar por unir a los átomos por medio de enlaces sencillos. Y cuando veamos un compuesto XY subíndice N, pues los NY están rodeando al X. Y es lo que estamos proponiendo aquí. El fósforo es el átomo central y va a estar rodeado por 3 átomos de cloro. Además, se cumple que fósforo es el menos electronegativo comparado con cloro. ¿Sí? Luego, ¿qué debemos de hacer? Pues completar el octeto de los átomos que rodean al átomo central. ¿Sí? Es decir, a los cloros. Entonces, aquí a cada cloro le he puesto 3 pares de electrones. ¿Por qué 3? Pues porque buscamos que cumpla la regla del octeto. ¿Sí? Entonces, 2, 4, 6 y 2 enlazantes. Octeto para cloro, lo mismo para el de abajo y el que está a la izquierda. Los 3 átomos de cloro cumplen la regla del octeto. Pero siempre debemos de tratar que todos los átomos en nuestra fórmula química cumplan la regla del octeto. Entonces tengo 3 átomos ya con 8 electrones. Entonces 3 por 8 son 24, pero yo tengo 26 electrones de valencia. Entonces por ahí nos dicen nuestras reglas. Si sobran electrones, deben asignarse al átomo central. Entonces al fósforo le ponemos el par de electrones que aún tenemos. Y con esto ya tengo que los 4 átomos cumplen la regla del octeto. ¿Sí? Entonces, 26 electrones de valencia, 26 electrones en la estructura de Lewis. Fíjense que cada par libre pues implica 2 electrones, pues por eso es un par, ¿no? Por eso es un par.
Entonces 2, 4, 6, 6 de aquí, 6 de acá, ya van 18, más 2 de arriba, 20, pero nos falta contar los pares enlazantes. 2, 4, 6, más 20 que llevamos, nos da 26 electrones. Y entonces, esto que estamos viendo aquí, pues es una propuesta, es una buena propuesta de estructura de Lewis para el tricloruro de fósforo. Bueno, tengo más ejemplos, por supuesto. Por aquí tengo al dicloro metano, así se llama esta molécula. Y entonces, otra vez, tenemos que identificar a qué grupo está cada uno de los elementos. Carbono, grupo 4, 4A. Entonces, 4 electrones de valencia. ¿Sí? Recuerden que esto va con la configuración electrónica del átomo. La configuración del carbono es 1s2, 2s2, 2p2. Entonces, en la capa de valencia tenemos 4 electrones. ¿Sí? En el hidrógeno, grupo 1A, configuración 1s1, pues un electrón de valencia. Y el cloro, grupo 7A, grupo de los halógenos, 7 electrones de valencia. Bueno, entonces yo tengo un carbono, tengo 2 hidrógenos, por eso se multiplica por 2. Tengo 2 cloros, entonces 7 por 2, 14, 16 más 4, 20 electrones de valencia. ¿Sí? En el siguiente paso, bueno, pues tomamos al carbono como el átomo central, es menos electronegativo que el cloro. Al hidrógeno nunca lo vamos a poner como átomo central. ¿Sí? Entonces, unimos con enlaces sencillos. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Que es el paso 2. El paso 3, completamos el octeto de los átomos que rodean al átomo central. Pero al hidrógeno nunca tratar de ponerle un octeto. Cuando mucho, 2 electrones. Bueno, entonces eso significa que al cloro le puedo poner 3 pares de electrones, más el par enlazante que ya tenía. Entonces ya tiene 8. Cumple la regla del octeto. El otro cloro es la misma situación, ya cumple la regla del octeto. ¿Ok? ¿Y qué pasa con el carbono? Pues tenemos 1, 2, 3, 4 pares enlazantes, y como son pares, pues son 2 electrones, por 4, pues son 8. Y entonces el carbono ya cumple la regla del octeto. Entonces aquí tenemos una buena propuesta de estructura de Lewis para el dicloro metano. ¿Sí? Bueno, ok. 20 electrones son los que están representados aquí entre pares enlazantes y pares libres. Y esos 20 pues son los que habíamos contado inicialmente. ¿Sí? 20 electrones de valencia. Bueno, vamos a ver ahora otro ejemplo. Tenemos aquí una molécula muy sencilla. Hidrógeno, carbono, nitrógeno. Esta cosa se llama cianuro de hidrógeno. Muy tóxico, por supuesto. ¿Sí? El hidrógeno, grupo 1, un electrón de valencia. Carbono, grupo 4, 4 electrones de valencia. Nitrógeno,
está en el grupo 5, así que tiene 5 electrones de valencia. Como son 1 de cada uno, pues entonces son 5 más 5 y tenemos un total de 10 electrones de valencia que deben de aparecer en la estructura de Lewis. Entonces, nuestros átomos los unimos primeramente con un enlace sencillo. Y aquí lo tenemos, ¿sí? Luego, hay que completar el octeto de átomos que rodean al átomo central. Aquí, pues, no queda otra más que sea el nitrógeno. Al hidrógeno nunca le vamos a poner octeto, ¿sí? Entonces, al nitrógeno le completamos el octeto y aquí lo tenemos, ¿sí? Luego, nos damos cuenta que ya usamos 2, 4, 6, 8 y 2, 10 electrones. Ya usamos 10 y son todos los que tenemos. 10 electrones de valencia. Entonces, como tratamos de que el átomo central, el carbono, cumpla la regla del octeto, entonces el siguiente paso es proponer que el nitrógeno comparte un par de electrones, pero entonces tendríamos 2, 4 y 2, 6, todavía falta. Así que el nitrógeno puede compartir otro par de electrones y entonces vamos a tener la formación de un enlace triple, carbono-nitrógeno, y un enlace sencillo, hidrógeno-carbono. No olvidar que el nitrógeno ya tenía un par de electrones que está representado aquí. ¿Okay? Entonces ahí tenemos nuestra propuesta de estructura de Lewis para el cianuro de hidrógeno. Bueno, hasta ahorita estamos tratando con 3 moléculas que no tienen carga eléctrica. En el siguiente ejemplo, pues tenemos una especie química, un ion de carga positiva, es un catión. Y entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, los pasos son los mismos. Nitrógeno está en el grupo 5, decimos 5 electrones de valencia. ¿Sí? Oxígeno está en el grupo 6, pues 6 electrones de valencia. 6 más 5 nos va a dar 11 electrones de valencia, pero ojo, nuestra especie tiene una carga positiva. Eso significa que ya perdió un electrón. Y entonces, a los 11 electrones de valencia, pues le vamos a restar 1 para que nos dé la carga positiva. Y entonces decimos que en nuestra especie química y en nuestra estructura de Lewis debemos de representar a 10 electrones. 10 en lugar de 11. Bueno, entonces empezamos por proponer enlace sencillo entre nitrógeno y oxígeno. Y luego, ¿qué hacemos? Pues completamos el octeto del átomo de oxígeno. Empiezo por el oxígeno porque es el átomo más electronegativo. ¿Sí? Y entonces tenemos 2, 4, 6, 8 y 2, 10 electrones que ya están representados ahí. Son 10 los electrones en total que tengo. Pero me doy cuenta que oxígeno cumple octeto, pero el nitrógeno no. Nada más tiene un par libre y un par enlazante, así que le faltan 4 electrones. Y entonces lo que se debe de proponer es que el oxígeno comparte uno y comparte otro par de electrones.
el resultado es que vamos a tener la formación de un triple enlace nitrógeno-oxígeno y nos van a quedar un par libre en el nitrógeno y un par libre en el oxígeno. Entonces, con esto los dos átomos ya cumplen la regla del octeto, ¿sí? Pero todavía nos falta un pequeño detalle. Se trata de un ion, un catión, carga positiva. Entonces debemos de poner el corchete, ¿sí? Y poner la carga en la parte superior derecha, ¿sí? O sea, hay que fijarse siempre en ese detalle. Bueno, entonces ahí tenemos nuestra estructura de Lewis para el NO positivo. Vamos a ver. Por aquí tengo un ejemplo más. El ion fosfato, PO4 3 menos. PO4 3 menos. Así que, ¿cómo quedará la estructura de Lewis? Bueno, pues ya tenemos por aquí una propuesta, pero ¿cómo llegamos a eso? Fósforo grupo 5 y nada más es 1, así que son 5 electrones de valencia. Luego, oxígenos tenemos 4. 4 por 6 electrones de valencia en cada oxígeno, pues da 24, más 5, 29 electrones de valencia. Pero, ojo con la carga. 3 menos, eso significa que la especie ya atrapó a 3 electrones. Y entonces, en lugar de 29, vamos a tener 32 electrones. ¿Sí? Son los que deben de aparecer en la estructura de Lewis. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Tomamos al fósforo como átomo central y va a estar rodeado por 4 oxígenos, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Sí? Fósforo, 4 oxígenos que lo rodean. Proponemos enlaces sencillos primeramente y luego completamos octetos a los oxígenos. Entonces, cada oxígeno va a tener 3 pares de electrones. ¿Sí? Y al tener 3 pares de electrones, más un par enlazante, entonces cada oxígeno está cumpliendo la regla del octeto. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con el fósforo? Pues tiene 4 pares enlazantes y entonces decimos está cumpliendo la regla del octeto. Hasta ahí todo parece estar bien. Ponemos nuestro corchete y le ponemos la carga eléctrica, 3 menos. ¿Sí? Pero, pues resulta que debemos de poner atención en el hecho de que una estructura será más estable en la medida en que las cargas formales de los átomos sean lo más pequeñas posible, de preferencia cero. Entonces, eso todavía no lo practicamos. Es lo que vamos a hacer enseguida. Y al hacerlo, voy a regresar a esta otra estructura. También es estructura de Lewis. Pero, primero, ¿qué es esto de las cargas formales? Bueno, pues ahí tengo el texto que indica ese concepto. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. ¿Por qué es necesario el concepto de carga formal? Bueno,
Pues aquí está mencionado de que en ocasiones podemos escribir más de una estructura de Lewis para una molécula y que se cumpla bien la regla del octeto. Entonces, si tenemos más de una estructura de Lewis cumpliendo octeto, debemos de saber decidir cuál es la más estable o la más probable. ¿Sí? Y entonces, para ello, para decidir eso, vamos a aplicar el criterio de la carga formal. Y entonces, ¿qué es la carga formal? Bueno, pues vamos a decir que es la carga que tendría el átomo en la molécula si todos los átomos tuvieran la misma electronegatividad. Ese es el concepto. Y ojo, no debemos interpretar ese valor de carga formal como si fuera una carga verdadera. No debemos interpretarlo así. Solamente es una metodología útil para llegar a decidir cuál estructura sería la más estable entre dos o más propuestas. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la metodología para obtener la carga formal de un átomo en una molécula? Bueno, son unos pasos muy sencillos que están aquí anotados. Primero, la carga formal de un átomo la vamos a obtener restando al número de electrones de valencia el número de electrones que asignamos a ese átomo en la estructura de Lewis. ¿Sí? ¿Y cómo sacamos este número de electrones asignados en la estructura de Lewis? Bueno, pues tengamos en cuenta estos dos rengloncitos. Todos los electrones no compartidos van a contar para el átomo en el que se encuentra. Y luego, de los electrones enlazantes, vamos a tomar la mitad o asignar la mitad a cada uno de los átomos del enlace químico. ¿Sí? Es decir, la mitad para uno y la mitad para otro. Una vez que tenemos ese conteo, entonces ya podemos hacer la diferencia entre número de electrones de valencia y número de electrones asignado en la estructura de Lewis. ¿Sí? Ahorita lo vamos a practicar. Bueno, de una vez aquí tengo dos frases más. Ya que tengo las cargas formales en varias posibles estructuras, ¿cuál va a ser la más estable? Pues la que tenga la combinación más pequeña de cargas formales. De preferencia ceros. ¿Sí? Si no es suficiente este criterio, entonces aplicamos el que sigue. La estructura más estable será la que tenga la carga negativa en el átomo más electronegativo. ¿Sí? Ahí está. Vamos a practicar esto. Vamos para abajo. Ya comenté el fosfato. Ahorita regresamos a esta estructura. Y dice aquí el primer ejemplo. Obtener las cargas formales, por supuesto, para cada átomo en el HCN, cianuro de hidrógeno. Entonces, ya hicimos la estructura de Lewis para cianuro de hidrógeno. Y es la que tenemos
puesta aquí. ¿Sí? Ahí está la estructura de Lewis. Entonces, tenemos un enlace sencillo, hidrógeno-carbono, un triple enlace, carbono-nitrógeno, y tenemos un par libre de electrones en el nitrógeno. Nuestro objetivo es estimar las cargas formales. Entonces, allá en el texto se decía electrones de valencia menos electrones asignados a la estructura de Lewis. Bueno, pues entonces, electrones de valencia. El hidrógeno ya sabemos que tiene 1. El carbono, grupo 4, pues tiene 4 de valencia. Nitrógeno, grupo 5, 5 electrones de valencia. Entonces, 1, 4 y 5, ahí no debe haber ningún problema. Ahora la cuestión es, en la estructura de Lewis, ¿cuántos electrones le asignamos a cada uno de los átomos? Y entonces decíamos que de los electrones libres cuentan para el átomo en el que se encuentran. Así que nitrógeno aquí ya tiene 2. Y de los electrones enlazantes, triple enlace, la mitad para uno, la mitad para el otro. Así que serían 3 electrones de enlace para el nitrógeno, más 2 libres, total 5 electrones asignados. Luego, para el carbono, 3 electrones de aquí, porque la mitad son para carbono, la mitad para nitrógeno, así que van 3, más 1 del enlace sencillo. Recuerden que son 2 electrones, pero uno cuenta para hidrógeno y uno para carbono. Así que llevábamos 3 más 1 de aquí, 4 electrones asignados al carbono en la estructura de Lewis. Y para el hidrógeno, bueno, pues carbono e hidrógeno no tienen pares libres, así que nada más tienen pares enlazantes. Bueno, pues un enlace sencillo, la mitad para el hidrógeno, eso significa un electrón. Y entonces ya tenemos a los electrones asignados en la estructura de Lewis. 1 para el hidrógeno, 4 para el carbono, 5 para el nitrógeno. Y nos interesa la diferencia entre electrones de valencia y electrones asignados, porque el resultado es la carga formal. Entonces, 1 menos 1, 0, 4 menos 4, 0, 5 menos 5, 0. Y entonces, podemos decir que en el HCN las cargas formales son 0, 0 y 0 para hidrógeno, carbono y nitrógeno. ¿Sí? Es costumbre en los libros, cuando se ve el tema de estructuras de Lewis, es costumbre escribir la carga formal en la parte superior de cada átomo. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos a nuestro HCN y cargas formales de 0 en cada uno de los átomos. Nuestra molécula HCN es neutra, no tiene carga eléctrica. Y, como veremos en los siguientes ejemplos, la suma de cargas formales debe de dar la carga eléctrica neta en nuestra molécula. Entonces, 3 ceros, la suma es 0, nuestra molécula es neutra, ¿sí? Entonces, por ello digo aquí que la molécula es neutra, la suma de cargas formales es 0, ¿sí? Ahí está. Bueno, pues entonces ahí está el procedimiento para obtener cargas formales. Ahora,
vamos a una molécula donde se pueden proponer dos estructuras de Lewis. Y entonces el trabajo es escoger cuál es la más estable. Y entonces aplicamos los últimos dos criterios que aparecen allá en nuestro texto justo antes de estos ejemplos. Entonces, CO2 es el ejemplo. Carbono, grupo 4, tabla periódica, 4 electrones de valencia. Oxígeno, grupo 6, 6 electrones de valencia. Tengo 2 en la molécula, pues por 2. 6 por 2, 12, más 4, 16 electrones de valencia. Procedo a poner enlaces sencillos entre oxígeno y carbono y oxígeno, enlaces sencillos, ¿sí? Que era nuestro paso 2. En el paso 3 le ponemos octeto a los átomos que rodean al átomo central. Y entonces debo de poner 2, 4, 6 en un oxígeno y en el otro oxígeno 2, 4, 6. Entonces tengo 6 pares libres, 6 electrones libres, más 2 enlazantes, octeto para el oxígeno, octeto para el otro oxígeno, pero el carbono no está cumpliendo el octeto y debemos de tratar de que se cumpla. Entonces, para que el carbono cumpla octeto, pues tenemos dos posibilidades. ¿Cuáles son esas dos posibilidades? Bueno, tenemos aquí nuestra propuesta inicial. Queremos octeto en el carbono. Entonces podríamos pensar en que un oxígeno comparte un par de electrones. Todavía le faltan 2 al carbono para completar octeto. Entonces decimos el otro oxígeno le comparte un par de electrones. Eso significa 2 dobles enlaces. Ahí están 2 dobles enlaces entre el carbono y cada uno de los oxígenos. ¿Sí? Y con eso ya cada oxígeno cumple octeto. Pero también el carbono, porque para fines de estructura de Lewis y regla del octeto, pues los electrones cuentan 2, 4, 6, 8, cuentan para el carbono. ¿Sí? Ahí está. Pero no es la única posibilidad, porque también podríamos haber propuesto que un mismo oxígeno compartiera 1, 2 pares de electrones, y entonces tenemos un enlace triple, carbono-oxígeno, y un enlace sencillo, carbono-oxígeno. Entonces vean que el oxígeno de la derecha cumple octeto, el de la izquierda también, y por supuesto el carbono. Entonces tenemos dos probables estructuras de Lewis para la molécula de CO2 y debemos de saber escoger cuál es la más estable, cuál es la mejor. Procedimiento: calcular cargas formales. Entonces, electrones de valencia. Para oxígeno, 6. Para el carbono, 4. Para el otro oxígeno, 6. Eso no cambia. Por eso aquí también electrones de valencia, pues 6 para el oxígeno, 4 para el carbono y 6 para el otro oxígeno. Ahí está. Eso no cambia. Pero en los electrones asignados, ahí sí hay diferencia. En la primera estructura, 2 pares libres en un oxígeno, ya llevo 4 electrones.
Y de los 4 electrones de enlace que están aquí, 2 cuentan para el oxígeno y 2 para el carbono. Así que 2 para oxígeno más los 4 que ya llevábamos, 6. Para el carbono, ya contamos 2 para él. Aquí hay otro doble enlace, 2 para él. Así que 4 electrones asignados al carbono. Luego, para el otro oxígeno, pues es la misma situación que el que está a la izquierda. Así que 6 electrones asignados en la estructura de Lewis. Y entonces, cargas formales en esta estructura, 6 menos 6, 0, 4 menos 4, 0, 6 menos 6, 0. Ahí está. Tengo una estructura que tiene 2 dobles enlaces, carbono-oxígeno, y cargas formales de 0, 0, 0. ¿Y qué pasó con la otra estructura? Bueno, ya habíamos dicho 6, 4, 6. Eso no cambia. Pero, ¿cuántos electrones asignados al oxígeno? Está aquí. 2, 4, 6 electrones libres, más 1 del par enlazante, son 7, por eso está aquí el 7. Luego, para el carbono, tenemos 4 pares enlazantes, es decir, 8 electrones. Entonces, 4 cuentan para el carbono, porque es la mitad. Entonces, por eso está aquí el 4. Oxígenos. ¿Cuántos electrones le asignamos en la estructura de Lewis? Bueno, pues tiene un par libre, cuenta para él nada más. Pero de los electrones enlazantes, que son 6, la mitad cuenta para el oxígeno. Así que son 3 más 2, 5 electrones asignados en la estructura de Lewis. Y ya lo que nos queda es decir, 6 menos 7 asignados, pues menos 1. 4 menos 4, pues 0. 6 menos 5, más 1. Y entonces en esta propuesta de estructura de Lewis, tenemos cargas formales de menos 1, 0 y más 1 para el otro oxígeno. Entonces, ya que hemos calculado las cargas formales, entonces aplicamos nuestros criterios. La estructura más estable pues va a ser aquella en la que las cargas formales sean lo más pequeñas posible, es decir, lo más cercanas a 0. Y si en esta estructura ya son 0 y en esta no son 0, pues entonces nuestros criterios nos dicen que la estructura de la izquierda es la más estable porque tiene las cargas formales más pequeñas y además iguales a 0. ¿Sí? Entonces, ahí está aplicado el criterio para escoger a la estructura de Lewis más estable. Bueno, vamos a ver, por aquí todavía tengo algún otro. Sí. Para el ion que se llama tiocianato, nitrógeno, carbono, azufre, una carga menos, ese es el ion tiocianato. Bueno, pues ocurre que para este ion se pueden proponer 3 estructuras de Lewis. Aquí ya los pasos se omitieron y ya tengo aquí las 3 propuestas de estructura de Lewis. Y además, las cargas formales. Podemos repasar lo de las cargas formales.
¿Cómo es que se obtienen? Fíjense que aquí ya con la práctica se puede hacer muy rápido cuando ya se tiene la práctica, ¿sí? Entonces decimos nitrógeno, grupo 5. Entonces para carga formal va a ser 5 menos los asignados en la estructura de Lewis. Y los asignados son 2, 4, 6 libres y 1 del enlace sencillo. Así que son 7. 5 de valencia menos 7 asignados en la estructura de Lewis, pues queda menos 2. Luego, para el carbono, grupo 4 de tabla periódica. 4 electrones de valencia. Menos, ¿cuántos electrones le asignamos? 1 del enlace sencillo y 3 del triple enlace. ¿Sí? Recuerden que son 6 electrones aquí, pero la mitad cuentan para el carbono y la otra mitad para el azufre. Así que 4 de valencia menos 4 asignados queda 0. ¿Sí? Ahí está. Luego para el azufre, grupo 6 de la tabla periódica, ahí donde está el oxígeno. 6 electrones de valencia. Entonces va a ser 6 menos. ¿Cuántos electrones le asignamos al azufre? 2 libres, más 3 que provienen del triple enlace, son 5. Así que son 6 menos 5, queda más 1. Ahí está. Entonces ahí está la primera combinación de cargas formales. La misma mecánica es para este otro, que sería entonces, voy más rápido. Nitrógeno grupo 5. Entonces son 5 menos 2, 4, 6. 5 menos 6, pues menos 1. Carbono, 4 de valencia. Menos 2 y 2, 4. 0. Oxígeno, grupo 6, 6 de valencia, menos 2, 4 y 2 de aquí, 6. 6 menos 6, 0. Otra vez aquí. Nitrógeno, grupo 5, menos 3 más 2, 5. 5 menos 5, 0. Carbono, 4 de valencia, menos 3 y 1 de aquí, 4. 4 menos 4, 0. Y para el azufre, pues ya va a quedar menos 1. Y entonces, ya que tengo las cargas formales en las 3 propuestas de estructura de Lewis, entonces ahora la tarea es decidir cuál es la más estable. Y aplicamos nuestros criterios en el orden en que los tenemos anotados ahí arriba. Primero, si tenemos una estructura que tiene una combinación de cargas formales grande, más grande que otras, entonces es la primera que desechamos. Entonces, menos 2 más 1. Pues esto es más grande que estas dos. Entonces, para empezar decimos, la primera no puede ser. ¿Sí? No es la más estable. No tiene la combinación más pequeña de cargas formales. Y luego, nos quedan todavía 2. Y hay que escoger cuál es la más estable. Y resulta que tenemos la misma combinación de cargas formales. Como es la misma, entonces tenemos que recurrir al último de los criterios. ¿Sí? Lo voy a mostrar nuevamente. Quedó un poco arriba, pero bueno, vamos para allá. Aquí está.
Si no es suficiente el criterio anterior, es decir, la que tenga la combinación más pequeña de cargas formales, pues tenemos 2. Así que ese criterio no es suficiente. Si no es suficiente, entonces la estructura más estable será la que tenga la carga negativa en el átomo más electronegativo. Este es el último criterio. Y entonces, con eso, pues vamos a ver nuestra estructura. ¿Quedó? Aquí está. Tenemos 2 estructuras, misma combinación de cargas formales, pero ocurre que el nitrógeno es más electronegativo que el azufre. Y entonces preferimos la estructura que muestra la carga negativa en el átomo más electronegativo. ¿Sí? Entonces, es comparando nitrógeno con azufre. ¿Sí? Y entonces, nitrógeno es más electronegativo, ahí está la carga menos. Entonces, nuestra estructura más estable, más probable, es la del medio. ¿Sí? Ahí está. Bueno, ok. Entonces, por aquí tengo un ejemplillo más que era para ustedes, estructura de Lewis del guión SO3 menos. Grupo 6, entonces son 3, 4 átomos del grupo 6. 6 por 4, 24, más 2 cargas menos, da 26 electrones. Y entonces proponemos azufre átomo central, enlaces sencillos hacia 3 oxígenos. Ponemos los octetos. Llevaríamos 24, me sobran 2, se los pongo al azufre y me doy cuenta que el azufre ya cumple la regla del octeto, así como cada oxígeno. Así que una buena propuesta de estructura de Lewis, pues es esta. Y no olvidar el corchete y la carga 2 menos. ¿Sí? Ahí está. Ahora, ya que comentamos acerca de las cargas formales, entonces puedo regresar a la estructura que teníamos por aquí propuesta para el guión fosfato. Vamos a ver dónde quedó. Aquí está. ¿Sí? En las notas no está puesta esta estructura, así que si la quieren dibujar, bueno, pues sería lo mejor. ¿Sí? En las notas está la que está puesta aquí. Bueno, si nos quedáramos con esta propuesta de estructura de Lewis, decimos, pues cada átomo cumple la regla del octeto. No está mal, pero hay algo mejor. Si nosotros calculamos la carga formal en los átomos aquí, resulta que fósforo va a quedar con +1, ahí, y cada oxígeno va a quedar con -1. Así que son 4 oxígenos, da -4, +1, da -3. Ahí está. Bueno, hay ciertos átomos, como por ejemplo el fósforo, que ya está en el grupo 3, y entonces puede quedar rodeado por más de 8 electrones. Y eso es lo que abre la puerta a una propuesta como la que vemos aquí a la derecha, donde proponemos un doble enlace fósforo-oxígeno. Y entonces se sigue cumpliendo el octeto para los oxígenos, pero ahora el fósforo ya no cumple el octeto. 2, 4, 6, 8, quedó rodeado por 10 electrones. Pero más adelante vamos a justificar. Pertenece al grupo 3, entonces puede tener más de un octeto.
Y ocurre que si calculamos las cargas formales, ahora el fósforo está con 0 y el oxígeno está con 0. Y entonces esta es una mejor combinación de cargas formales que la estructura que tenemos acá. ¿Sí? Y entonces, bueno, lo que debemos de hacer es proponer como estructura de Lewis más estable, pues justamente esta que está a la derecha. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Bueno, regreso aquí a las notas. Y antes de comentar las estructuras de resonancia, les comento unas diapositivas con las ideas que acabo de comentar. Vamos a ver. Aquí dice, escriba la estructura de Lewis del ion carbonato, CO3 2 menos. Aquí están los pasos al estilo del libro de Chang. ¿Sí? Entonces, total de electrones de valencia. Para el carbono son 4, para cada oxígeno 6, tenemos 3. Y luego más 2, porque tiene carga 2 menos. 6 por 3, 18. 20 más 4, 24 electrones de valencia. Ahí está. Luego dice aquí, dibuje enlace sencillo entre carbono y oxígeno. Completen los octetos en los átomos. Carbono y oxígeno. Bueno, entonces, vamos a ver si haciendo pequeño esto. A mí me estorba la barra de herramientas que está aquí. No sé si ustedes la ven también. Pero a mí me estorba un poquito. A ver si haciéndolo un poco más pequeño. Ups. Oh, no, no funcionó. Ya, se logra ver algo. Se logra ver algo. O por lo menos yo. Entonces, aquí está el carbono con enlace sencillo hacia cada oxígeno, pero resulta que es necesario proponer un doble enlace. Aquí lo tenemos. Y entonces, ahí está la estructura de Lewis para el ion carbonato. Aquí, en estas diapositivas del libro de Chang, falta el corchete y la carga 2 menos. No olvidar eso cuando se hace la tarea o cuando se hace un examen. Debe de estar el corchete y carga 2 menos. Bueno, ok. Aquí tengo otro ejemplo. El CH2O es el formaldehído. Y entonces uno puede imaginar a los átomos unidos, por ejemplo, de esta manera, o bien de esta otra. Primeramente, enlaces sencillos. ¿Sí? ¿Cómo llegar a saber cuál es la estructura correcta o más estable? Pues con el concepto de cargas formales. ¿Sí? Entonces ya lo estamos practicando. Vamos a ver. Para esta estructura, que fue la primera. Hidrógeno, carbono, oxígeno, hidrógeno. Se llega a proponer un doble enlace por cuestión de que se cumpla la regla del octeto. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando calculamos carga formal en el carbono? Aquí lo tenemos. Lo que vemos aquí anotado es el estilo de Chang, pero es lo mismo que hemos practicado nosotros. Entonces, 4 electrones de valencia menos electrones libres
menos 1/2 del total de electrones de enlace. Es lo mismo que ya practicamos. ¿Sí? Para el carbono, 4 de valencia menos 1 de aquí, un par libre, ya van 3, y 2 de acá, del doble enlace, ya van 5. Así que 4 menos 5 nos va a quedar menos 1, que es el que está anotado aquí arriba, menos 1. Y luego para el oxígeno, grupo 6 de tabla periódica. Electrones asignados en la estructura de Lewis, 2 del doble enlace, 1 del enlace sencillo, ya van 3, y 2 del par libre, 5. Así que 6 menos 5 queda más 1. ¿Sí? Y ahí tenemos cargas formales en una de las estructuras. Vamos a ver en la otra. Aquí está la otra estructura. Carbono, doble enlace para el oxígeno, 2 pares libres. Se calculan las cargas formales. Y entonces, en este caso, para el carbono nos quedan 2 de aquí, 2 del doble enlace, 4 de valencia menos 4 asignados, 0. Luego, para el oxígeno, 6 de valencia menos 2 asignados y 2 y 2 libres, 6. 6 menos 6, 0. Así que en esta otra estructura tenemos 0, 0 de combinación de cargas formales. Entonces, aquí están las dos estructuras. Una tiene menos 1 y más 1 y la otra tiene 0, 0 en cargas formales. Y entonces, pues aquí otra vez encontramos los criterios. Una estructura de Lewis en la que no hay cargas formales, es decir, son 0, es preferible o es más estable con respecto a una que tiene cargas formales diferentes de 0. Entonces ya desde ahí escogemos la de 0, 0 en lugar de menos 1 y más 1. Aquí se complementa. La estructura de Lewis con cargas formales grandes es menos probable que aquella estructura que tenga cargas formales pequeñas. Por eso es que siempre escogemos la estructura con la combinación de cargas formales más pequeñas. ¿Sí? Y aquí está el último criterio que aplicamos para el caso del tiocianato. ¿Sí? Si tenemos estructuras que tienen la misma distribución de cargas formales, entonces la más probable será aquella en la cual la carga negativa esté en los átomos o en el átomo más electronegativo. Ya aplicamos este criterio. ¿Sí? Bueno, ahora me queda una diapositiva por aquí. Se refiere a resonancia. Vamos a ver a qué se refiere esa idea de la resonancia en nuestras notas. Vamos a ver. Estructuras de resonancia. Veamos en qué consiste esto. Bueno, pues cuando hacemos estructuras de Lewis, nos puede llegar a ocurrir que tengamos más de una opción válida para proponer un doble o triple enlace. Es decir, proponer un doble enlace de un lado de la molécula o bien del otro, pero siendo la misma molécula, es decir, equivalente. ¿Sí? Los resultados experimentales van a reportar un promedio de las estructuras propuestas. Ejemplo, en el ozono, O3,
en lugar de obtener una distancia para un enlace sencillo y otra distancia para un probable doble enlace, el experimento solamente nos va a reportar una sola distancia de enlace. Eso va a reportar el experimento. Y entonces, las dos posibilidades para la molécula de ozono son las que estamos viendo aquí, o tres. Doble enlace a la izquierda, o bien doble enlace a la derecha, son totalmente equivalentes, ¿sí? Y como lo son, entonces se pone una doble flecha y decimos que son estructuras de resonancia. Eso significa estructuras equivalentes, ¿sí? Bueno, ok. Les repito que el experimento no va a indicar un enlace sencillo y uno doble. No. Los cálculos llevan a obtener una distancia de enlace y solo una. Porque la distancia de un doble y un sencillo pues son diferentes. Pero si el experimento reporta nada más una distancia de enlace, bueno, es por este tipo de situación, ¿sí? Tenemos estructuras de resonancia. Bueno, para el caso del ion nitrato, el NO3-, allí tenemos tres posibilidades de proponer el doble enlace. La estructura de Lewis es como se muestra aquí, doble enlace arriba, pero también puede estar a la izquierda o puede estar a la derecha. Entonces, el ion nitrato tiene tres estructuras de resonancia. Bueno, aquí agregué unos conceptos más para una molécula muy importante en todo lo que es la química orgánica, que es el benceno, cuya fórmula es C6H6. Se trata de una molécula cíclica, es un hexágono, y en cada vértice del hexágono va a haber un carbono y un hidrógeno unido a él. Luego, es necesario proponer tres dobles enlaces entre los átomos de carbono para que se cumpla la regla del octeto. Y entonces van a quedar en posiciones alternadas. Y vamos a tener dos posibles disposiciones equivalentes, que entonces les vamos a llamar estructuras de resonancia. ¿Sí? Lo tengo aquí abajito. Vamos a ver. Ahí está. Hexágono, en cada vértice un carbono y un hidrógeno. C6H6. Entonces, para cumplir regla del octeto hay que proponer dobles enlaces. Y pueden estar de esta forma, empezando arriba, o puede estar de esta otra forma. Cualquiera diría, pues simplemente agarro la molécula y la giro ciertos grados a la izquierda o a la derecha y obtengo esta. Y tiene razón, ¿sí? Porque son estructuras equivalentes. Y entonces se les llama estructuras de resonancia. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué más tengo por aquí? La molécula de benceno también se puede representar por medio de dos hexágonos, indicando las posiciones de los dobles enlaces, o también con un solo hexágono, pero en el centro ponemos un círculo. Y eso va a indicar que la densidad electrónica pues va a estar deslocalizada
entre los 6 átomos de carbono. Entonces, eso nos lleva a pensar que las distancias carbono-carbono pues van a ser todas equivalentes. Y efectivamente, el experimento reporta longitud de enlace de 1,40 angstroms. ¿Sí? Esa distancia es un poquito más grande que la de un enlace doble, 1,34 angstroms, pero es menos largo que un enlace sencillo, 1,54 angstroms. ¿Sí? Entonces, esto lo vemos justamente aquí. Benceno representado con un hexágono, dobles enlaces en estas posiciones, o bien en la otra opción son totalmente equivalentes, o bien, como se hace en los libros de la química orgánica, un solo hexágono con un círculo en la parte central que indica que tenemos 6 electrones deslocalizados entre los 6 átomos de carbono, ¿sí? Digo 6 electrones porque aquí hay un enlace doble, aquí hay 1, 2, 3 y por cada raya son 2 electrones, ¿sí? Bueno, ok, vamos a ver. Tengo por ahí una última diapositiva. Aquí dice. Una estructura de resonancia es una de 2 o más estructuras de Lewis para una sola molécula, que no se puede representar exactamente con una sola estructura de Lewis. Aquí tenemos otra vez el ejemplo del O3, que es el ozono. Es el ozono, ¿sí? Pero también tenemos al ion carbonato, ¿sí? El ion carbonato tiene un doble enlace que puede estar hacia abajo, puede estar a la izquierda o puede estar a la derecha, ¿sí? Así que el ion carbonato tiene 3 estructuras de resonancia. Aquí en la representación, no olviden que le falta el corchete a cada una de las estructuras y el 2 menos arriba. Pequeño detalle que le falta al material del librito de Chang. Bueno, siempre salen detallitos en los libros o en el material que proporciona el autor. Bueno, ok. Unos últimos comentarios en nuestras notas. Vamos a ver. Lo que tengo aquí dice ejemplo 7.4, dice para el estudiante, pero aquí ya le adelanté para hacer unos comentarios. Se dibuja 3 posibles estructuras de resonancia para el trióxido de azufre. Entonces, el SO3, grupo 6 del oxígeno, así que 6 por 4, 24 electrones de valencia. Azufre al centro, enlace sencillo hacia cada uno de los oxígenos, pero para que el azufre cumpla el octeto, tomamos un par de electrones de un oxígeno y proponemos doble enlace. Y entonces ahí tendríamos en principio una buena estructura de Lewis. Y el doble enlace podría estar arriba o podría estar a la izquierda. Entonces uno podría decir, tendría 3 estructuras de resonancia. Pero no debemos de quedarnos con esta sola idea. Porque el azufre está en el grupo, en el periodo 3 y puede soportar más de un octeto. Y esa posibilidad es la que está representada aquí. ¿Sí? Azufre enlazado con cada oxígeno a través de
dobles enlaces. Y cuando uno calcula las cargas formales, resulta que aquí cada oxígeno va a tener carga formal de 0. Y para el azufre, 6 de valencia menos 6 asignados, 0. Y entonces la mejor propuesta de Lewis, de estructura de Lewis para el dióxido de azufre, resulta que es esta, que no tiene resonancia, comparado con esta, que sí tendría 3 estructuras de resonancia. Entonces llegan a ocurrir este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces para eso hay que practicar las estructuras de Lewis y aquí ya vamos anotando algunos problemitas que van a ser de tarea, van a ser para entregar, pero ya son de la unidad 3. Aquí, para empezar, 2, 4, 6 problemitas, pero todavía no le ponemos fecha. Vamos a ver un poquito más de material, que se nos junten otros problemas y entonces ya le damos, por ejemplo, el nombre de tarea 4, ¿sí? Para que no sean nada más 6 ejercicios. Entonces, pero váyanlos intentando, ¿sí? Para que después, pues ya nada más tomen la foto o los pasen a PDF y los envíen. Entonces, les sugiero que vayan preparando estos problemitas y luego vemos cuáles más le agregamos a estos para que sean la tarea 4. Entonces, hasta aquí llegamos en la sesión 07, jóvenes. ¿Alguna duda del material? Todo el material de la sesión 06 y las diapositivas que acabo de presentar ya están disponibles en el aula virtual, ¿sí? Entonces, si hay alguna duda, jóvenes, pues díganme. No hay ninguna duda. Si no hay dudas, jóvenes, entonces, pues, damos por terminada nuestra sesión y vamos a continuar este miércoles. Este miércoles vamos a dar más conceptos para que en la próxima semana ya podamos hacer sesión de problemas. Entonces, jóvenes, que tengan buena tarde.